Hoy quiero hablarles de la cruz. Y es que me encontraba meditando sobre este misterio de la muerte de Jesús en la cruz y me surgió la duda. ¿Por qué sentimos tanta devoción y tanto amor hacia el crucificado? Y es que para ojos de una persona que no es creyente, es algo como inconcebible. O sea, se hará la pregunta, ¿de qué puede salvar un hombre clavado en una cruz? ¿De qué puede salvar un hombre condenado en el siglo I a morir ahí? Un hombre maltratado. O sea, ¿en verdad ese es el salvador de los cristianos? ¿Un hombre que fracasó? Porque a términos cortos, esa muerte significaba un fracaso. Para entender esto, tenemos que primero entender qué significaba la cruz en el siglo I. La cruz era un castigo romano que se le aplicaba a las personas que se rebelaban contra el imperio. Y más que el dolor físico que podía ocasionar este castigo, lo que más temía una persona de la muerte de la cruz era que se convertía en una escoria, que se convertía en un maldito, que perdía toda dignidad ante la sociedad. Se hacía el último. Morir en la cruz significaba un castigo horrible por eso, no por el dolor. Digamos que el dolor era algo secundario, pero eso era lo más importante. Y segundo, y es que el imperio, al aplicar ese castigo, quería marcar un precedente. Esa muerte en cruz significaba esas cosas, que te convertías en un maldito, que eras lo último de la sociedad, que eras nadie, eras un insignificante. Y aparte, para los demás significaba, con el imperio no te puedes meter. Y es que a eso del año 71 a.C. hubo una revolución muy importante contra el imperio romano. Fue la que dirigió Espartaco. De él se han hecho películas, creo que también hay una serie. Y lo que termina esta revolución es que más de 6.000 personas fueron crucificadas en un camino de 200 kilómetros. Y sabemos qué tan importante eran los caminos para Roma. ¿Y esto qué nos dice? Pues que era un crucificado cada 33 metros. Es como ver un crucificado tú en la calle en cada esquina. Y cuando uno ve eso, si yo voy a esa vaina, yo digo, con el imperio no me meto y yo no me voy a rebelar contra ellos y hagan conmigo lo que quieran. Pero yo no quiero esa muerte. Así que ese era el sentido de la cruz. Y los que veían ahí la persona, pues, ya se imaginarán, veían un maldito. Lo último de la sociedad, lo recalco nuevamente, eran lo último de la sociedad. ¿Y qué hizo Jesús para merecer esta muerte? Pues tampoco es que fueran crucificando a todo el mundo porque se les diera la gana. Tenían que ser personas que se lo hubiesen ganado. Así que, ¿qué hizo Jesús para hacerse meritorio a morir en la cruz? Primero, tenemos que saber quién era Jesús. A grandes rasgos, Jesús fue un hombre que creció, que nació, que se educó en Israel del siglo I, en torno a la religión de esa época, en torno a las costumbres de esos lugares. Pero sobre todo, Jesús fue etiquetado como un Galileo. Y es que los galileos eran considerados como ignorantes ante las cuestiones del templo, ante las cuestiones de la religión. No tenían tampoco una cantidad económica pues como para decir que eran ricos. No, eran personas humildes, pobres. En contraposición de las personas de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad del templo, ciudad donde todo se movía en torno a la religión, al templo, la economía se movía en torno a eso, a las personas. Ahí se encontraron la nobleza, se encontraron los sacerdotes, los fariseos, la gente importante estaba en Jerusalén. Pero Jesús, después de que es bautizado por Juan el Bautista, se va a Galilea. Y es desde ahí donde empieza su ministerio. En Galilea, desde la gente ignorante, desde la gente que no tenía una comunicación con Dios ante los ojos de la religión oficial correcta, ante esa gente que eran los últimos. Desde ahí empieza Jesús su ministerio. Y en ese ministerio, Jesús nos va mostrando cómo Él salva a las personas.
Y es que la salva de muchas maneras, pero su salvación es integral. Cuando vemos las diferentes curaciones, por ejemplo, la del leproso, cuando el leproso vuelve, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Pero surge la pregunta, ¿de qué lo salvó? ¿De la enfermedad nada más? ¿Lo salvó también del pecado? Y hay que entender que es que una persona que estaba enferma de lepra o de cualquier enfermedad crónica era un repudiado de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos decían que aquella enfermedad era un castigo divino. Esa persona era maldita por Dios. Esa persona o había pecado o un antepasado suyo había pecado tan feo que se había ganado ese castigo de estar enfermo. Así el leproso era rechazado. El leproso no podía estar integrado a la sociedad. Cuando Jesús le dice, tu fe te ha salvado, le está diciendo muchas cosas. Le está diciendo que lo sanó. Le está diciendo que lo dignificó. Pero sobre todo, ya puedes ser parte nuevamente de la sociedad. Y eso es algo que no se puede desestimar, de la salvación integral de Jesús. Y muchas veces lo vemos, incluso cuando solamente perdona los pecados, como en el caso, si no recuerdo mal, de la mujer adúltera, dice, tu fe te ha salvado. En ese caso solo hace referencia al pecado, pero ya sabemos que hay varias comparaciones en las que la salvación de Jesús es integral, no solo de los pecados. Además de esto, el mensaje de Jesús era un mensaje, una religiosidad muy sencilla, a diferencia de la religiosidad establecida en ese entonces, que era muy rigurista, muy compleja, muy difícil. Era una vaina inconcebible, o sea, nadie podía cumplir todo lo que proponían a cabalidad. Mientras que la forma en que explicaba Jesús cómo encontrarnos con Dios es una forma muy sencilla, es una forma sencilla, pero exigente, eso sí. Y al parecer, cuando leemos los evangelios, y al ver que Jesús se interesa en empezar su ministerio en Galilea, es como si desplazara lo sagrado de la ciudad santa hacia las personas. O sea, a Dios ya no lo encontramos directamente en el templo, sino que la relación de Jesús con Dios es a través de las personas, es a través de orar en la montaña, es a través de tantas cosas que es una religiosidad más fácil, pero exigente. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que todos tengamos una relación con Dios, incluso aquellos que no podían cumplir todo lo que mandaba la ley en ese entonces, porque los pobres no tenían básicamente qué derecho, no sabían y no tenían cómo tener una buena relación con Dios, no podían cumplirlo todo. Es así con cada mensaje de Jesús, con cada encuentro que él tenía con los religiosos, con los fariseos, con los sacerdotes, que se empieza a tramar algo en contra de él. Porque como ya les dije, en Jerusalén todo se movía en torno al templo, a la religiosidad. Y Jesús poco a poco y con su movimiento de personas, de discípulos, iba atentando contra eso. Estaba poniendo en riesgo la economía de Jerusalén, la economía de ese pueblo. Estaba poniendo en riesgo la autoridad de esas personas. Así que la autoridad religiosa decide que hay que eliminar a Jesús. Pero no porque fueran malos, sino que en verdad ante sus normas y su rigurosidad, Jesús estaba obrando mal. Eso hay que tenerlo claro. Ante esas normas, sí, Jesús estaba obrando mal y tenía que ser eliminado. Pero no de cualquier manera. Si bien se cree que en esa época se podía hacer un linchamiento público, que era como apedrear a la gente así, pero no nada legal, los romanos, cuando conquistaban un lugar, en la mayoría de ocasiones, por no decir en todas, les prohibían que ellos pudieran hacer condenas públicas. Entonces a Jesús no lo podían matar públicamente y no lo podían juzgar y asesinar ellos solos. Entonces los religiosos tenían que encontrar una manera en que fuera el imperio romano el que lo condenara, encontrar una manera en que fuera crucificado, porque querían sentar un precedente. Ninguno de los seguidores de Jesús puede volver a intentarlo. Nosotros somos los que tenemos la verdad absoluta. Así empiezan a tramar eso. Hasta que llega, y no voy a ahondar mucho en esto, hasta que llega ya pues el momento de la condenación, en el que lo llevan a donde Poncio Pilato, y lo que le venden a Pilato es que Jesús se ha proclamado rey. Y pues eso era una ofensa grave contra el imperio porque solo había un verdadero emperador, un verdadero rey.
Así, los evangelios nos dan a entender que Pilatos, por no caer como en enemistad con los mandatarios judíos, acepta esa excusa, se lava las manos y lo condena. Tenemos entonces que Jesús se preocupó primero porque su religiosidad fuera sencilla, que fuera para todos, se preocupó por las personas, por su dignidad, por su salud, también se preocupó por liberarlos del pecado. Y algo que se me olvidaba, algo que hay que tener muy claro y que se puede malentender. Si bien Jesús desplaza lo sagrado a la persona, Jesús no elimina ni desestima ningún rito. Jesús era una persona muy religiosa. Jesús iba a las fiestas judías. Jesús iba al templo a enseñar. Así que para nada podemos decir que Jesús no quiere que cumplamos ritos. Pero es más importante para Jesús la persona que el cumplimiento de todos esos ritos y riguridades. Luego, tenemos que ver entonces, ¿por qué muere Jesús? Porque según el Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 599 al 618, Jesús muere por una serie de razones. La primera siendo que es un designio divino del Padre que manda a su Hijo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que ya estaba predestinado a eso, que es una entrega voluntaria. Pero a mí esa explicación como que no me convence del todo. ¿Por qué? Porque al leer esos numerales hay una importancia de la relación entre el hombre y Dios, ¿cierto? El hombre es pecador, necesita ser salvado del pecado. Entonces el Padre manda a su Hijo para que muera por los pecados de todos. Es una teología que podemos encontrar a lo largo del Nuevo Testamento, y la verdad no les va a cubrir el sol con un dedo. Sobre todo en la teología de Pablo, que aplica la teología del sacrificio también a la muerte de Jesús, siendo así que Jesús es el Cordero que limpia el pecado del mundo. Y pues a mí no me convence. A mí me parece que eso es mocharle una parte y considero que un Dios de amor misericordioso no es un Dios vampiro que necesita la sangre de su propio Hijo para salvarnos. La otra opción es decir que Jesús murió porque fue una decisión humana, porque fue su decisión, porque en la cruz y morir como Él murió voluntariamente tiene un impacto muy fuerte, porque podemos decir que Jesús se la pasó haciendo el bien, se la pasó amando a los demás, se la pasó sanándolos, se la pasó compartiendo con ellos, se la pasó amándolos a todos y amando a Dios a través de cada una de esas cosas. Y en la cruz vemos a un hombre que se entrega libremente y que muere haciendo el bien. Así vemos que Jesús muere en la cruz porque es que es ahí, en lo más miserable de nuestra existencia, de lo que podemos hacer, de azotar a un hombre, de clavarlo en un madero, de burlarse de él, donde Jesús nos dice es que aún ahí es posible amar, aún ahí es posible perdonar, aún ahí es posible ser misericordioso, mirar con amor. Y Jesús quiere que amemos como Él amó. Jesús quiere que obremos como Él obró, que salvemos como Él salvó, que perdonemos, que seamos misericordiosos de la misma manera en que Él lo fue, que hagamos el bien sin importar nada, sin temor a ser juzgados, sin temor a ser oprimidos. Y pues es que hay que unir las dos cosas, porque si bien el catecismo nos deja claro que es por los pecados, pero lo repito, deja mochada una parte, como si faltara algo, como si solo le importara desde la crucifixión en adelante. Pero ¿qué pasó con lo que hay más atrás, con lo que Él vino a hacer, con todo lo que hizo, con toda la gente que salvó? Así pues, eso es lo que al menos yo veo ahí cuando estoy meditando sobre la cruz. Veo un hombre que se hizo maldito a los ojos de la sociedad de esa época. En verdad, él que decía que había que hacerse el último, se hizo el último. Veo un hombre que se la pasó haciendo el bien sin importar nada, que no le importó morir por hacer el bien. Veo un hombre que muere por amor. Veo
veo una persona que lo entregó todo y que en la cruz me dice, tienes que amar. Porque es que en la cruz Jesús pide que los pecados de esas personas sean perdonados, de los que los están ajusticiando. Y lo único que clama es misericordia para la humanidad. Así ese es el mensaje completo. O sea, ¿qué vemos en la cruz? ¿Por qué murió? Pues murió para salvarnos, pero no solo del pecado, murió para salvarnos integralmente. Murió para que seamos unas personas más justas, para que dejemos tanta rigurosidad religiosa, para entender que para él era más importante la humanidad. Y si no lo fuera así, pues no hubiese venido. Si no fuera importante para él nosotros, el Dios Hijo no se hubiese abajado a la figura de un ser humano. Porque recuerden, lo importante en Jesús no es un hombre que se divinizó, sino un Dios que se humanizó, que se hizo pequeño y se hizo a mi altura, se hizo a tu altura. Se hizo igual a ti y a mí. Y murió en esa cruz por amor a todo el género humano. Y también perdonó nuestros pecados. Que Dios los bendiga y lávense las manos. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte. Te lo agradecería bastante.